versículos 27 hasta el 30. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Yo encontré una canción que podría muy bien resumir la idea de Pablo. Jesús Adrián Romero escribió una canción que se titula Más que un concepto. La estrofa dice: más que un concepto, quiero que seas más que una verdad, más que principios que me rodean, más que un caminar, más que una forma de crecer, más que una forma de creer. Como mi respirar, quiero sentirte cerca. Quiero que seas tan real como una luna llena, algo tan natural como luz en las estrellas, que brille tu gloria sobre mí, Señor. Pablo decía que él deseaba que Cristo fuera magnificado en su vida o por muerte. Y esta canción expresa prácticamente lo mismo. Vamos a recordar un poquito acerca de lo que veíamos en la última parte del sermón pasado. Habíamos dicho que Pablo estaba en una decisión muy estrecha entre irse y partir a estar con Cristo, lo cual era su deseo y él decía que era muchísimo mejor, o quedar en la carne para el beneficio de la obra de Dios allí en la iglesia de Filipos. Pablo dijo: tengo un estrecho en esto, no sé qué escoger, pero yo voy a elegir no mi propio deseo, no mi bienestar, voy a escoger por el bienestar del pueblo de Cristo. Y su decisión basada en esto fue, él dijo: yo sé y estoy confiado de que quedaré, dice el versículo 25, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, a fin de que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo dice: yo estoy dispuesto a seguir padeciendo, a seguir estando en esta aflicción de mi carne, con tal de que ustedes sean beneficiados, con tal de que ustedes puedan recibir provecho de la fe. Y esta, mis amados hermanos, es la vida de un apóstol que le había entregado totalmente a Dios, en cuerpo, en alma, y todo su ser había sido entregado para Cristo. Y para él la única razón de vivir era el Señor. Quiero decirles algo acerca de la Biblia, que es muy comparado con lo que dice Evis Luis Carballosa con el Imperio Romano. En los tiempos en que el Imperio Romano estaba en su apogeo, Roma había construido muchos caminos que se extendían desde todos los ámbitos de su dominio hasta la ciudad capital. Era muy real entonces la frase: todos los caminos conducen a Roma. Todo súbdito, todo ciudadano ansiaba llegar el día cuando pudiese visitar la ciudad. En las páginas de la Biblia, Cristo es la persona prominente. Todo lo que la palabra de Dios enseña apunta hacia Cristo. Pablo captó esa idea de vida, ese mensaje para él, al punto de que su vida era netamente cristocéntrica. Se propuso vivir para Cristo, predicar a Cristo, conocer a Cristo íntimamente e incluso morir por Cristo. Y entonces es cuando llegamos al versículo 27. Pablo está diciendo que él había dejado de lado su propio deseo y preferencia para servir a sus hermanos. Y ahora vamos a ver en esta mañana algunas exhortaciones a vivir la vida a la altura del Evangelio. Ese sería el título para nuestro mensaje: exhortaciones a vivir la vida a la altura del Evangelio. Fíjense lo que dice el verso 27. Pablo dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Jesucristo.
Fíjense que él les está diciendo, yo estoy dispuesto a morir si es necesario. Estoy dispuesto a sacrificar un tiempo más de vida con el fin de que ustedes reciban provecho. Solamente les pido que se comporten como es digno del Evangelio. Pablo estaba confiado de que él iba a quedar en la carne para beneficiar a sus hermanos. Y él dice, yo quiero que ustedes sepan algo y ustedes hagan algo también. Que se comporten como dignos de lo que sea hecho por ustedes. Que su manera de vivir, que es lo que él se refiere con la palabra comportarse, se refiere a su conducta, se refiere a una forma de vida, pero más exactamente la palabra en griego tiene que ver con un comportamiento de un ciudadano en sus responsabilidades civiles y públicas. Es la misma palabra o la raíz de la misma palabra que aparece en el versículo 20 del capítulo 3, donde dice que nosotros tenemos una ciudadanía en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Y como ciudadanos del cielo, también debemos vivir aquí en esta tierra. El ciudadano del cielo tiene unas características que los distinguen. Entonces Pablo le dice, yo quiero que ustedes anden, que su conducta, que su comportamiento como ciudadano en esta tierra sea a la misma altura del Evangelio de Cristo. Pablo utilizó otra palabra interesante para hablar y ampliar su idea. Él dice, como es digno. La palabra digno aquí significa tener el mismo peso o el mismo valor de otra cosa. Así que lo que Pablo está diciendo es que el andar del cristiano debe tener el mismo peso, el mismo valor, la misma fuerza, la misma influencia que el Evangelio de Cristo. Así que podríamos preguntarnos, ¿y qué es el Evangelio con el cual yo debo tener una similitud en mi manera de vida? ¿A qué Evangelio, a qué palabra, a qué idea nos estamos refiriendo? Bueno, el Evangelio yo lo puedo definir de esta manera. Es la buena noticia de que gracias a la vida, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, el pecador puede ser salvo por gracia y mediante la fe. El Evangelio es la buena noticia de que gracias a la vida de Jesús, su muerte, su sepultura y resurrección, el pecador puede ser salvo por la gracia de Dios y mediante la fe. Así que el creyente debe tener un estilo de vida que vaya acorde a esto mismo del Evangelio. En una sola palabra, el Evangelio es Cristo. Amén. Cristo encarna perfectamente el Evangelio. Él es el Evangelio. Pablo dice en Romanos capítulo 1 y versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y luego él dice en primera carta a los Corintios, versículo 1 y capítulo 1, versículo 21, que Cristo, para los llamados así judíos como griegos, Él es sabiduría de Dios y poder de Dios. Así que Cristo es el Evangelio, Cristo es el poder de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder vivir acorde con el Evangelio? Bueno, lo que tengo que hacer es mirar el ejemplo de Cristo y seguirlo. ¿Cómo yo puedo vivir una vida digna del Evangelio? Tengo que fijarme en cómo vivió Jesús, cómo fue su muerte, su sepultura, y nosotros, gracias a la obra de Cristo, también resucitaremos con Él. Así que esa parte no tenemos que preocuparnos. Pero la que sí tenemos que trabajar es la primera, una vida de acuerdo a la vida de Jesús. Es muy fácil medir nuestra vida en función de si hacemos algo correcto o incorrecto. Es muy fácil saber si estoy haciendo la voluntad de Dios. En cualquier situación solo debería preguntarme, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y si yo no sé qué haría Jesús, pues debería ir a preguntarle a Jesús. Debería consultar el libro de Dios y allí encontrar respuesta a mi pregunta, allí encontrar solución a mi problema y quizás a mi duda. Así que ya tenemos resuelto el primer problema. ¿Cómo yo puedo vivir digno y con el mismo peso y valor e influencia del Evangelio? Pues tengo que vivir imitando a Cristo. Ahora Pablo sigue hablando en este versículo de algo interesante. Pablo quería
escuchar algo de sus hermanos. Él dijo, yo quiero escuchar, que sea que yo vaya a visitarles o que quizás esté ausente y solamente oiga por carta porque me envíen una noticia de algún hermano. Yo quiero escuchar que ustedes están firmes, dice el versículo 27 en la parte final. O sea que para Pablo lo importante no era si iba o no iba, si quedaba en la carne o si se iba al cielo. Él quería escuchar que esos hermanos estuvieran firmes en el Evangelio. De hecho, para eso él decía que quería quedar en la carne para servir de provecho a sus hermanos, con el fin de que él pueda contribuir a su desarrollo espiritual al punto que puedan llegar a la madurez de que ya no le necesiten, al punto de que ellos puedan seguir caminando solos, tomando como modelo al mismo Señor Jesucristo. Por esa razón es que Pablo dijo en una ocasión, sean pues imitadores de mí como yo soy de Cristo. Él no dijo imítenme a mí, él dijo imiten mi forma de imitar a Cristo. Y en esa medida Pablo quería influenciar en sus hermanos, quería modelar un cristiano, una vida digna del Evangelio, con el fin de que cuando él no estuviera, ellos pudieran seguir haciéndolo así, imitando a su Salvador. Esa es la idea de este versículo. Ahora el versículo sigue diciendo que él quería escuchar que esos hermanos anduvieran firmes. Mire, a veces en la vida nosotros tenemos flaquezas, todos los seres humanos. El apóstol Pablo dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y es un llamado muy repetitivo en la palabra de Dios, especialmente en las cartas de Pablo, de que andemos firmes, de que estemos firmes, de que mantengamos nuestra posición, de que estemos en pie, erguidos, sin movernos de nuestro lugar. Pablo insiste una y otra vez en que por causa de que viene el día malo debemos estar firmes. Pablo dice, la tentación viene, mantente firme, hay una batalla, mantente firme, confía en el Señor, ponte la armadura del Señor, dice Efesios capítulo 6, con el fin de que te puedas mantener firme. Esta era entonces la misión de Pablo, lograr que sus hermanos anduvieran en firmeza. Cuestión de que ya pasado el tiempo, él pueda, si los visita, encontrarlos así, y si no los visita, solamente escuchar noticias de que ellos están en esta condición firmes en un mismo espíritu. La palabra aquí, mismo espíritu, esta expresión tiene que ver con unidad de propósito. Y con esto Pablo ya está introduciendo un tema importantísimo en la vida cristiana que va a ser desarrollado en el capítulo 2. Él empieza a hablar de la unidad que debe tener el cuerpo de Cristo, pero ya aquí él dice debemos tener unidad de propósito. Y luego dice deben estar combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La palabra combatir allí, combatiendo en el griego, es la idea de un grupo de atletas que han acordado obtener la victoria, poniéndose siempre de acuerdo en hacer las mismas jugadas que ya han hecho como estrategia. Ese equipo de atletas que dicen, nosotros vamos a jugar en equipo, no cada quien va a hacer lo que le parece, sino que acordamos esto vamos a hacer con el fin de poder obtener la victoria. Así que Pablo está diciendo, no solamente estamos unidos en propósito, sino también debemos estar unidos en todas nuestras acciones. Una iglesia, una nación, un país no se va a sostener si está dividido. De hecho, quiero decirles que al igual que como vimos la semana pasada, siempre en la historia del pueblo de Cristo han habido situaciones de división. Y una de las causas por las cuales se divide la iglesia del Señor es porque algunos no estaban firmes en la posición que tenían que estar y otros no estaban unidos en un mismo propósito y en un mismo sentido. Ahora Pablo dice en qué cosas nosotros tenemos que estar unidos aquí. El versículo 27 responde, tenemos que combatir unánimes por la fe del Evangelio. Tenemos que estar unidos en eso, amados. Nosotros no tenemos necesariamente que estar unidos en formas en cómo hacemos las cosas. Cada quien tiene formas diferentes, como vimos la semana pasada. Algunos utilizan un método y una manera, pero el fondo debe ser el mismo.
Todos tenemos que estar unidos en la misma enseñanza que hemos recibido del Señor Jesús y de sus apóstoles, lo que está escrito en la Biblia. En eso tenemos que ponernos de acuerdo y en función a eso tenemos que trabajar. Y como ya hemos dicho, no son nuestros enemigos aquellos que piensan de manera diferente en cuanto a cómo hacer las cosas. No son nuestros enemigos. No importa la denominación que tenga su iglesia. Si ellos predican a Cristo y su deseo es exaltar a Cristo, ellos son nuestros hermanos y debemos estar combatiendo unánimes con ellos. Porque si no hacemos eso, el enemigo va a tomar ventaja y lugar. Estar firmes es como unos soldados, no me acuerdo del país, creo que es en Londres el lugar, que ellos están siempre así, derecho, con su arma en la mano y la vista fija, y no importa lo que el turista le haga, ellos ni se ríen, ni pestañan, ni nada. No sé si recuerdan esos soldados que tienen unos gorros así, visten de rojo. Ellos no se mueven para nada porque están ahí firmes. Esa es la idea del cristiano. Tenemos que estar ahí parados y no distraernos por la mueca que el mundo quiere hacernos. Tenemos que mantener nuestra posición y tenemos que hacerlo unánimes. La palabra allí para combatir unánimes es combatir hombro a hombro. Un hombro pegado con el hombro del otro compañero. Así avanzamos juntos, de manera que no haya lugar por donde el enemigo pueda pasar y tomar terreno. Esa es la vida cristiana. Tu hermano y mi hermana en Cristo son nuestros compañeros de pelea, no son nuestros enemigos. ¿Usted se imagina que nosotros como soldados de Cristo empecemos a discutir unos con otros? Empecemos a tomar acciones diferentes a las que el capitán nos ha indicado, pues obviamente somos un equipo muerto, somos un ejército que va a la deriva y por lo tanto a la derrota. Dice el apóstol aquí que él quiere que ellos estén firmes, que tengan un mismo propósito, que ellos marchen juntos y peleen juntos. Y él dice que él no quiere que tengan temor. Versículo 28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen. La palabra intimidado del griego viene de la idea de un caballo que se asusta y por lo tanto pierde el sentido de a dónde va. Así muchas veces un cristiano puede asustarse, pueden las aflicciones atemorizarlo, puede algún problema atemorizarlo, puede la oposición de otras personas atemorizarlo en vista de que ya hemos salido a predicar el Evangelio, el Señor está bendiciendo y de momento la oposición. De momento hay gente que ya no le está gustando. De momento ya hay una ley que prohíbe que prediquemos el Evangelio. Pablo dice, no se intimiden por los que se oponen. Miren, este mandamiento en la Biblia, el no temas, no tengas temor, es el mandamiento más repetido en todas las Escrituras. Aparece un aproximado de 365 veces el mandamiento, no tengas miedo, no temáis, no tengas temor. 365 veces alguien dijo, un no temas para cada día. Dios tiene cuidado tanto de nosotros que nos dice, no temas, yo estoy contigo. Y puedo recordar a los discípulos cuando iban en la barca y se levantó una tempestad y el Señor no fue con ellos, simplemente Él se quedó y tiempo después Él vino en medio de la tempestad caminando. Los discípulos se asustaron por la tempestad y por lo que veían. Dijeron, esto es un fantasma. Yo no sé si ellos en su vida vieron un fantasma, pero ellos dedujeron que eso era un fantasma. Y el Señor les dijo, no temáis. En el momento más crítico de la vida de los discípulos, después que el Señor es asesinado y sepultado, los discípulos estaban reunidos en el aposento alto. Y algunas mujeres habían dicho que fueron a la tumba y no encontraron el cuerpo. Ya habían rumores de que había resucitado, otros de que habían robado el cuerpo, etc. El miedo se había apoderado de los discípulos. Estaban todos juntos, no se atrevían a salir a la calle. Y el Señor apareció en medio de ellos de una forma milagrosa y le dijo, paz a vosotros, no tengan miedo. Amado, yo no sé qué cosas te producen temor a ti. No sé si es una enfermedad. Miren, en este mundo en que vivimos existe el miedo a todo.
Usted se va a sorprender de la cantidad de cosas a las que se tiene miedo. Pero hay gente que le tiene miedo al desempleo, le tiene miedo a la enfermedad, le tiene miedo a la muerte. Gente que le tiene miedo inclusive a ponerse viejo. Pero si para allá vamos de todas maneras. Hay un miedo para todo, hay fobia de todos los tipos. Es increíble cómo el pecado ha afectado nuestra existencia al punto que le tememos a cosas que parecen para cualquiera insignificantes. Sin embargo, la Biblia nos dice, no tengas miedo. Pablo dice, algunos se van a oponer. Siempre que hay predicación del Evangelio, que hay de nuevo, siempre que hay un crecimiento del Evangelio, siempre habrá oposición. Así que lo que debemos recordar, como hablaba con mi hermano José esta mañana, la memoria es algo que nos falla. Por eso la Biblia nos recuerda. Aquellos que ya se nos ha enseñado y vuelven a decírnoslo. Y por eso Pablo comienza el capítulo 3, versículo 1. Fíjense cómo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, porque tendemos a olvidar. Y Dios no quiere que se nos olvide que Él está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, no hay por qué temer, porque ¿quién podrá contra nosotros? Ahora Pablo dice que a esos que se oponen, fíjese lo que dice aquí, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Indicio aquí quiere decir señal o evidencia. Para aquellos que se oponen a nosotros, a los que andamos por Cristo y queremos vivir una vida digna, para ellos eso es una señal de que están perdidos. Son una señal de que no tienen comunión con Cristo porque están persiguiendo al mismo pueblo de Cristo. Fue la misma realidad del apóstol Pablo antes de la salvación cuando estaba perdido. Él andaba en contra del mismo Señor. Ahora cuando el Señor le salvó, ahora Pablo es un ministro del Evangelio de Jesucristo y para él la oposición es una evidencia de que él ha sido salvo. Por eso el versículo dice, mas para vosotros esto es un indicio de salvación. Amado, gózate cuando te persigan, cuando te insulten por la causa de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque eso es una evidencia de que tú has sido salvo. Es una evidencia de que Cristo es tu norte de vida. Si al mismo Señor lo persiguieron, ¿qué no va a hacer de nosotros? Él dijo, si esto hicieron con la rama verde, ¿qué nos van a hacer de la seca? De manera, mis amados hermanos, que Pablo nos anima a no tener miedo, porque para nosotros esto es una evidencia, una señal de salvación. Y concluye diciendo, y esto de Dios. La salvación es enteramente de nuestro Dios. No dependió de nosotros, no depende de nosotros en el presente, ni va a depender en el futuro. Es únicamente de Dios. Lo único que hemos puesto en el proceso de nuestra salvación ha sido nuestro pecado, y ya Cristo ha quitado nuestro pecado de una vez por todas, así que la salvación es de Él. Ahora Pablo habla de dos gracias que vienen como don del Evangelio y de la salvación. El versículo 29 dice, él explicando que esto es de Dios, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo el que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Escuche eso. Qué bueno que Dios nos ha dado el regalo de la fe para poderla depositar en el Salvador y ser salvos. Qué bueno el día que el Señor vino e iluminó nuestros ojos para que pudiéramos ver la gloriosa luz del Evangelio en la cara de Jesucristo y creímos en Él. Eso fue una gracia tremenda, estábamos perdidos, éramos por naturaleza incrédulos, pero Dios nos dio este regalo de la fe. Pero también, mis amados hermanos, dice Pablo aquí que nos han concedido eso y también lo otro. ¿Y qué es lo otro? Lo otro es el padecimiento por causa de Cristo. Esta parte no nos gusta. Lamentablemente, nuestra carne no nos quiere, no le gusta pasar por dificultades. Pero si usted ha creído en Cristo, Dios le ha dado ese regalo, sepa también que Dios ha dado este regalo como un privilegio, dice ahí. Se nos ha concedido como un privilegio que padezcamos por la causa de Cristo.
Ahora, yo no quiero que usted se sienta atemorizado por eso, porque Pablo dice, no tengan miedo. Al contrario, hay bendición cuando uno padece por la causa de Cristo. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 5, el versículo 10 hasta el 12. Mateo capítulo 5, verso número 10 hasta el 12. Bienaventurados los que padecen persecución. Ahora Cristo considera el ser perseguidos como una bienaventuranza, como algo de lo cual uno puede sentirse dichoso y feliz. Los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Y ahora dice qué es lo que tenemos que hacer cuando eso ocurre. Pablo, el Señor dice, eso es una bendición enorme, es algo para sentirse dichoso y feliz, pero yo les doy un mandamiento ahora. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Desde antes de Cristo, todo el que quiso proclamar el mensaje de Dios fue perseguido. Le dieron el privilegio de tomar en sus labios la palabra de Dios, pero también el privilegio de ser perseguido por su causa. Eso parece como muy aéreo, eso parece como cosa ficticia. ¿Y quién se atreve a eso? Sí, hermano, el que tiene a Cristo se atreve. En toda la historia eso ha pasado. Pedro, antes de tener el Espíritu Santo morando continuamente en su corazón, le dijeron, pero tú eras de eso, que andaba con él, tú hasta te pareces. No, yo no le conozco. Y negó al Señor 3 veces. Pero una vez que él contempló al Cristo resucitado, una vez que el Espíritu Santo llegó a su vida, es el mismo apóstol Pedro que se para en medio de una multitud y predica a Cristo. Es el mismo apóstol Pedro que sana a un hombre en el capítulo 3 de Hechos que estaba cojo. Y por esa situación lo metieron preso a él y a Juan. Y allí dice la Biblia que les intimaron, le mandaron que no hablasen en ese nombre. Y siguieron hablando, entonces lo llevaron al concilio. Y dice la Biblia que los azotaron. Le dieron golpes. Le dieron una pela. Y entonces fíjese lo que dice Hechos capítulo 5 y el versículo número 41. Hechos capítulo 5 y el versículo número 41, dice así, y ellos, es decir, Pedro y Juan, salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Mire, esto a nosotros nos parecería una cosa muy difícil, ¿verdad? Una cosa rara. Pero estos hombres, por el poder de Cristo obrando en su vida, se sintieron gozosos de padecer por su nombre. Y quiero decirle, hermano, si eso le ha pasado a usted, usted puede contarlo como experiencia del gozo que ha sentido en su corazón por padecer por la causa de Cristo. Y si no le ha pasado, lo va a contar como experiencia si le llega a pasar. Si Cristo está en su corazón, usted va a ver cómo el poder de Él le va a ser suficiente para gozarse, aún en medio de los golpes, en medio de las ofensas, en medio de cualquier dolor. El apóstol Pedro también aporta lo mismo. En el capítulo el capítulo 7, dije Pedro, pero es Esteban. En el capítulo 7, Esteban se pone en pie y habla del Evangelio. Y allí dice la Biblia que se enfurecieron y arrojaron contra él piedras. Y Esteban dijo, veo el cielo abierto y al Hijo de Dios que está de pie a la diestra de Dios. Y el mismo Señor Jesús le recibió como el primer mártir de la historia de la iglesia. Ahora el mismo apóstol Pablo pasó por lo mismo. Él dice en el capítulo 16, cuando fue a Filipos, ya dijimos eso, fue a esa iglesia y allí por causa de sacarle un demonio a una muchacha, aquellos que cobraban dinero de ahí, hicieron un alboroto en la ciudad y dijeron, estos hombres están enseñando costumbres que no nos es lícito a nosotros como ciudadanos romanos tener. Y entonces le azotaron, le metieron en la cárcel. Yo le dije cómo eran los azotes romanos, ¿verdad que sí? Hasta el cansancio del guardia
No era hasta que se cansara el otro que le diera, no, hasta que el guardia se cansara, ¿cómo se llama? Le flagelaban la espalda a puros azotazos. Y ellos estaban en la hora más difícil, a medianoche, Pablo y Silas cantando himnos y haciendo oraciones al Señor. En medio de esa dificultad se gozaron, porque para ellos fue un privilegio padecer por la causa de Cristo. Y por eso él dice que ellos deben tener eso como un privilegio de padecer por él, teniendo el mismo conflicto, versículo 30, que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Ellos saben por experiencia lo que pasó cuando él fue a fundar la iglesia donde ellos estaban allí congregándose. Y ellos sabían lo que él estaba padeciendo allí en la cárcel en Roma. Y entonces él mismo se pone como ejemplo de lo que pasa a uno que predica a Cristo. Y entonces su esperanza está en que para ellos eso es un indicio de salvación. ¿De qué sirve que en este mundo pasemos la vida sin dificultad y sin problema y si al final nos vamos al infierno, al tormento eterno? Ahora, dice Pablo, porque esta leve aflicción produce en nosotros un cada vez y más excelente eterno peso de gloria. Pablo dice en Romanos 8 que él estaba convencido que las aflicciones del tiempo presente iban a ser mejor las cosas venideras que iban a venir y que no son comparables una cosa con la otra. Así que el creyente puede gozarse en cualquier situación, especialmente en estas difíciles, porque él dice, me da evidencia de que soy salvo y además yo puedo sentir gozo en mi interior porque Cristo está obrando a través de mí y estoy participando de las mismas aflicciones del Señor Jesús. Y todo eso que acabamos de mencionar hace a una persona digna del Evangelio en el cual ha creído. Con esto que acabamos de decir se completa las exhortaciones de cómo vivir a la altura del Evangelio al cual hemos creído. Vivimos entonces imitando a Jesús, y ese imitar al Señor Jesús puede que nos lleve al padecimiento, pero ese padecimiento nos va a hacer gozar las glorias eternas de Cristo Jesús nuestro Señor. Pero dice que ninguno de nosotros debe padecer como homicida o ladrón o mentiroso por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece por la causa de Cristo, dice, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Y Pablo dijo, yo quiero que Cristo sea magnificado en mi vida. Pablo dice, Dios va a ser glorificado en tu vida si padeces como un cristiano. El pastor Otto Sánchez mencionó una frase que alguien dijo, que si muchos cristianos de hoy fueran llevados a un juzgado con la acusación de ser cristianos, fueran llevados por ser cristianos, esa es la acusación, dice, muchos de ellos saldrían libres por falta de evidencias y de pruebas. Que no sea esa nuestra situación. Que si caemos presos como cristianos hayan razones más que suficientes para trancarnos 30, los años que sean, porque hay evidencias de que somos hijos de Dios. Si es esa la causa, padezcámoslas por el nombre del Señor Jesucristo. Mira, si estás aquí y esa no es tu realidad, quiero decirte que tienes temor a la muerte, tienes temor a todo lo que pasa, porque Cristo no está en tu corazón. Si esa no es tu realidad, hoy tienes la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Quiero decirte que Cristo vivió una vida sin pecado para poder morir en la cruz sin ninguna deuda acumulada y pagar la tuya. Si estás aquí sin Cristo, escucha esto, este es el mensaje de Dios para ti. Debes depositar entonces tu fe en Cristo que murió y resucitó para el perdón de tus pecados. Si tú confías en esto, si pones tu confianza únicamente en Cristo y dejas de confiar en las mentiras que te han metido, no, porque yo nací en esta iglesia y que las obras que yo hago, eso es mentira. La obra de Cristo es la única que puede liberarte y que puede salvarte. Si confías en Cristo, entonces tú puedes ser de esto que estamos diciendo aquí. Puedes tener también una vida digna del Evangelio, que te va a llevar a gozarte y va a llevar a dar evidencia a todo el mundo de que eres un hijo de Dios. Y en las glorias eternas vas a disfrutar al lado de tu Salvador. Amén. Señor, gracias te damos por tu hermosa palabra y la inmensa riqueza que encontramos en ella. Señor, ayúdanos a vivir una vida digna del Evangelio. Hasta el día de hoy te agradecemos porque en nuestro país hay libertad para predicar el Evangelio.
y la oposición, aunque hay, es menor. Señor, ayúdanos para que podamos mantenernos firmes en nuestra posición, que podamos combatir unidos, y cuando la oposición venga, no nos amedrentemos, no nos desalentemos ni tomamos miedo, sino que con valentía y con denuedo mantengamos firme nuestra posición de creyentes. Y Señor, de esa manera nosotros vamos a dar evidencia de la salvación que tenemos en ti. Y vamos a gozarnos también porque el Señor dijo que es una gran bienaventuranza y podemos alegrarnos en eso. Pero también intercedo, Señor, por los corazones que pueden estar aquí sin Cristo, que para ellos el padecer es algo sin sentido, es simplemente sufrir y no saber con qué propósito. Para ellos sufrir es dolor y no hay gozo en eso. Pero Señor, ten compasión de cualquier corazón que esté en esta necesidad de ti en este lugar, y que tú lo traigas a ti con lazos de amor y pueda poner su fe únicamente en Cristo, nuestro gran Dios y Salvador, y pueda ser salvo. A nosotros, síguenos guardando con tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.